Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Pues evangelizar. Utilizo estos medios que nos proporciona la tecnología, la ciencia para evangelizar. ¿Y por qué evangelizar? Porque fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Hacer santos, ya evangelizar para que otros se hagan santos. ¿Y cómo se hace uno santo? Pues conociendo a aquel que es santo. Sean santos como el Padre del cielo es santo. ¿Quién nos dice eso? Cristo Jesús. ¿Y por qué él habla de eso? Porque él conoce a su Padre. Y él sabe que él es santo. Y como el Hijo estaba desde un principio con el Padre, porque el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, él conoce lo que hay en el interior, en el ser, en toda la realidad de su Padre. Entonces busca que todos seamos también santos. Entonces tenemos que ser santos como el Padre del cielo es santo. Y resulta que la única manera de poder llegar a esa santidad es tener un ejemplo, un paradigma, alguien a quien seguir para comprender en qué consiste la santidad. Porque la santidad no significa ser buenos. No, la santidad es otra cosa. Entonces, como Jesucristo viene a hacer la voluntad de su Padre, a decir lo que el Padre le manda a decir, porque Jesús es obediente a su Padre, que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, entonces nosotros tenemos que, nosotros viendo al Hijo, comprendemos en qué consiste la santidad. Eso es evangelio, eso es doctrina católica. Pues muy bien, pero hoy los lenguajes modernos, ¿no? Tanta filigrana y tanta cuestión sofisticada para hablar de Cristo Jesús, para hablar de fraternidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nos hablan de que uno tiene que lograr, ¿no?, ese acercamiento con otros credos, ¿no?, con otras religiones. No vamos a discutir por dogmas, por libros, por cuestiones dogmáticas, porque eso no viene al caso. Eso es lo que nos están enseñando hoy. Por eso yo evangelizo. ¿Por qué? ¿Por qué evangelizo? Porque eso que nos están enseñando hoy no es evangelio. Y claro, como nos hablan de misericordia, la fraternidad universal. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. ¿Y eso es verdad? Pues vamos a mirar, pues que eso no es verdad. No es verdad, porque la Sagrada Escritura, porque el magisterio, porque la tradición de la iglesia nos enseña otra cosa. Por eso yo evangelizo. ¿Cuál es el mandato que el Señor nos hace? Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a todas las naciones, Islam, Oriente, Asia, todas las naciones. Enséñeles a cumplir lo que yo les he enseñado. Bien, eso es palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñar a cumplir lo que Él nos ha enseñado. No, enséñeles a conciliar las verdades de su fe e incorporarlas a las que yo les dejé. Vayan y anuncien la buena noticia y hagan una amalgama de lo que yo les enseñé con lo que otros les pueden enseñar, porque podemos aprender los unos de los otros. Esa es una mentira. Vayan y anuncien la buena noticia, porque unidos a las otras buenas noticias que tienen otras religiones, pueden llegar a fraternizar, a abrazarse, a besarse, a caminar juntos, a construir un camino que nos conduzca al amor, a la misericordia, a la comprensión, a la apertura. No nos dejemos tentar por el desaliento y la desesperanza. No. Vayan y anuncien la buena noticia y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. Ese sí es evangelio. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. La iglesia tiene una función de maestra. La iglesia no tiene una función aquí de entrar en diálogo para mirar a ver cómo concertamos y cada uno pone su partecita y entonces yo pongo aquí la realidad del evangelio, le quitamos ciertos mandamientos para no molestarlo, usted pone ahí una manera interesante de moral y cada uno pues pone ahí su cosita y formamos un mosaico, ¿no?
donde todos nos entendemos. No, esa no es el mandamiento de la iglesia. Vamos a mirar. ¿Qué nos dice en el proemio del Concilio Vaticano II respecto al diálogo interreligioso? Dice así: la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Bien, todo eso es maravilloso. No hace discriminación, no descarta, no excluye, no, acepta, valora todo lo que en esas religiones hay de bueno y de santo. Sigue. Entonces, anuncia, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar, ojo a esas palabras, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Ve? La nostra aetate, Concilio Vaticano II, diálogo interreligioso. No es vender el evangelio, no es regalarlo. No. No es yo ceder aquí a esta postura, ceder aquí a este dogma, ceder aquí a esta cita bíblica, ceder aquí a este mandamiento del Señor, porque ese mandamiento está muy duro. No. Vamos a mirar a ver cómo concertamos. Y entonces el budista dice una cosa, el del Islam dice otra cosa, el de la India dice otra cosa, el que cree en la piedra dice otra cosa, el que cree en la Pachamama dice otra cosa, yo el católico digo una cosa, y todos nos vamos a entender de maravilla, porque cada uno dice lo que tiene que decir. No es eso. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad que nos ofrezca la vida. Por eso nuestra obligación. Ahora bien, eso nos lo dice el Concilio Vaticano II en su proemio de la Nostra Aetate, diálogo interreligioso. ¿Qué nos dice su santidad San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Pastoris Gregis del año 2003? Lo siguiente: en el diálogo interreligioso hay que afirmar la verdad con franqueza. De este contexto de convivencia con personas de otras religiones, surge para el cristiano un deber especial de dar testimonio de la unidad y universalidad del misterio salvífico de Jesús y, consecuentemente, de la necesidad de la Iglesia como instrumento de salvación para toda la humanidad. Esta verdad de fe no quita nada al hecho de que la Iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo excluye esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como otra. Eso lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Iesus. Resulta claro que el diálogo interreligioso nunca puede sustituir el anuncio y la propagación de la fe. ¿Qué están haciendo ahora? No anuncian la fe. Miren simplemente los discursos, cuando se habla de Cristo Jesús, cuando se habla de la iglesia, cuando se habla que la iglesia es sacramento de salvación, cuando se habla que nosotros tenemos que hablar de Cristo, Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida. No se habla de eso. No, el discurso es sumamente politizado, para no dañar, para no afectar, para no destruir, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Aquí hay un documento de la Iglesia Católica que nos muestra qué es lo que se debe enseñar, y aquí hay otro documento de la Iglesia Católica que nos muestra qué es lo que se debe enseñar. Cuando nosotros escuchamos lo que nos están enseñando hoy, es cuando uno prende todas las alarmas y uno dice, ¿qué está pasando?
Pero aparecen otros que también encienden todas las alarmas y dicen, oiga, ¿qué pasa con ese cura? Es un divisionista, es creador de odio. Claro, es el lenguaje que utilizan aquellos que no tienen argumentos para destruir lo que uno dice. Porque como yo me empiezan a decir cosas, digo, pero si esto lo dice la iglesia, entonces descontextualice esto. Vamos a romper las páginas, vamos a dañar los documentos eclesiales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hombre, las falacias abdominen, a insultar al cura, a ir en contra del cura, porque no tienen argumentos. Si alguien me saca los argumentos, me muestra los documentos de la iglesia donde se desvirtúe esto, pues no vamos a entender. El diálogo interreligioso nunca puede sustituir el anuncio y la propagación de la fe. Nunca. Nunca podemos dialogar, podemos entendernos, comprendernos, pero jamás puede sustituir el anuncio. Hay que anunciar y propagar, es decir, que se extienda, que se dé a conocer la fe, que son la finalidad prioritaria, ¿qué? Que son la finalidad prioritaria de la predicación, de la catequesis y de la misión de la iglesia. Vayan por todo el mundo. De la misión, nos quieren desbaratar esto, nos quieren borrar esto como que no. Su Santidad Juan Pablo II en la exhortación apostólica Pastoris Regis del año 2003. Sigue este documento en esta parte: afirmar con franqueza y sin ambigüedad que la salvación del hombre depende de la redención de Cristo y no impide el diálogo con otras religiones. Afirmar con franqueza y sin ambigüedad que la salvación del hombre depende de la redención de Cristo no impide el diálogo con las otras religiones. Además, en la perspectiva de la profesión de la esperanza cristiana, no se puede olvidar que precisamente esta es la que funda el diálogo interreligioso. ¿Cuál? La esperanza. Además, en la perspectiva de la profesión de la esperanza cristiana, no se puede olvidar que precisamente esta es la que funda el diálogo interreligioso. La esperanza de que estos pueblos conozcan a Cristo Jesús. La esperanza que estas personas conozcan, no, la verdad que encierra Cristo Jesús en su iglesia. La verdad que encierra Cristo Jesús para la vida de todo ser humano, que es la salvación, la vida eterna. Hay que anunciar. Pero no se anuncia hoy un nuevo evangelio. Pareciera que todos nos fuéramos a quedar aquí de por vida y no nos enseñan las realidades eternas, que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro único Redentor, que es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero es que Alá, ¿quién es? Alá, ¿quién es? A ver, ¿quién es Alá? Es que Mahoma habló de Alá, y Buda, y Krishna, y Lao Tse, y los judíos. Sí, pero Cristo, mira, Cristo, esto y lo otro. Las otras religiones son maravillosas, pero están basadas y fundamentadas en mitos, en fábulas y en cuentos. La fe católica no. Y es lo que la gente no quiere entender. Y nos salen con tonterías. No, sí, y entonces el arca de Noé, sí existió el arca de Noé, no existe el arca de Noé, sí, y Adán y Eva, sí existió Adán y Eva, y el Señor sí, y Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, y con una serie de cosas porque no conocen qué es los géneros literarios, no conocen la hermenéutica bíblica, no conocen el lenguaje bíblico, no conocen la cultura semita, y todo lo analizan con pensamiento de orden occidental, modernista y racionalista. Hay que anunciar a Cristo. Y entonces, para confundirnos, nos hablan precisamente con ese lenguaje que expuse en el video anterior sobre el irenismo. Que el video se llamaba Digan lo que digan. Claro, si a usted le hablan de paz, si a usted le hablan de fraternidad, si a usted le hablan de consuelo, si a usted le hablan de hermandad, de todas esas cosas tan lindas, usted dice, no, yo quiero eso. ¿Y a costa de qué? De que Cristo desaparezca. Y eso es lo que buscan. Al desaparecer Cristo, no hay pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino fue por los pecadores. Si Cristo no viene para perdonar pecados,
Y entonces, ¿qué sentido tiene la cruz? Y si no hay realidad de cruz, entonces, ¿qué estamos predicando nosotros? Si nosotros predicamos un Cristo crucificado. Pero esa cruz significa muerte. Pero esa muerte significa resurrección. Pero esa resurrección significa que se envió el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo consolida y fortifica a una iglesia que venía dando pasos muy cortos y que empezó a florecer con la venida del Espíritu Santo, con el otro Paráclito. Y ese Espíritu Santo nos lleva al conocimiento pleno de la verdad. Pero si no hay cruz, no hay muerte. Y si no hay muerte, pues entonces, ¿para qué Cristo Jesús? Si no hay pecado, y si no hay pecado, entonces simplemente hay errores, confusiones, ¿no? Deficiencias que las podemos corregir simplemente con el diálogo fraterno, mutuo. Nos abrazamos, nos perdonamos y todos muy contentos. ¿Y qué? ¿Y cuando nos morimos qué? ¿Qué pasa entonces si no hay pecado? Y todos los homicidios, y todos los abortos, y todas las corrupciones, y todas las violaciones de niños, y todas las injusticias, y todas las aberraciones ocultas. ¿Dónde queda eso? No, el Padre misericordioso, el Señor perdona. Así, entonces, ¿qué diferencia hay entre un desgraciado que hace el mal y uno que se santificó y luchó por su santidad? Si al final el Señor nos abraza. ¿No dice la Sagrada Escritura que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a las obras buenas o malas que hayamos hecho? Ay, por favor, usted todavía está poniendo atención a la Biblia. No. Si Dios es amor, perdón, pero es que la palabra Dios es amor también está en la Biblia. Entonces, ¿qué palabra vale para ti del Evangelio y qué palabra no? Eso se llama relativismo. Eso se llama irerismo. Eso se llama mentira y engaño. Católicos, despertemos, hermanos, leamos los documentos de la iglesia y miremos la predicación de la iglesia y la predicación que estamos escuchando hoy. Puro irenismo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.